Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico y con mucho gusto quiero seguir esta serie de temas sobre la existencia humana. Vamos por la quinta plática o audio y hoy vamos a hablar del paso de esta vida terrena a la celestial. El hablar de la vida terrena y luego hablar de la vida celestial, como es la vida que nosotros creemos sigue a la terrena, creo que supone reflexionar sobre el puente que une ambas vidas. El puente entre esta vida terrena y la vida del tercer acto o vida del cielo, como la identificamos los cristianos. Lo que realmente preocupa al ser humano ante este desafío y meta final de nuestra vida terrena es el salto, podríamos decir en el vacío, que este paso conlleva. Un salto a un vacío desconocido, agarrados a la fe. Vacío porque el ser humano no sabe nada del más allá. Es un vacío subjetivo, claro está. No es un vacío objetivo. Pero para nosotros es como si fuera un vacío al que saltamos sin saber exactamente qué pasa, cómo nos recibe Dios. No tenemos, por así decir, otro salvavidas o paracaídas para este salto que la fe. Y lo llamo salto también porque es un cambio tan abrupto que no hay peldaños o término medio entre esta vida terrena y la otra que nosotros llamamos celestial. Por ello hay quienes dicen que no tienen miedo a la muerte, pero sí tienen la inseguridad y la curiosidad por cómo será eso. Un ateo a quien preguntaron qué haría si en la otra vida de verdad se encontraba con Dios, respondió diciendo, sencillamente le diría mucho gusto en conocerlo. Desde el punto de vista cristiano, este salto se ha presentado como arriesgado y temido por razón de esa prueba o examen que tenemos que enfrentar como un juicio que nos considerará aptos o no aptos para la vida celestial. Y la predicación moral de siglos pasados ha puesto más énfasis en la cuenta que tenemos que dar a Dios, en la que nuestros méritos deben pesar más que nuestros pecados. Ha puesto más énfasis, sí, en todo eso que en el amor y en la misericordia de Dios. Y entonces, digamos que ese salto se agarra como a un gancho, no del todo placentero, a una interrogante. ¿Pasaremos la prueba
o seremos descalificados. Y desde la mitología religiosa más antigua se ha hablado de quienes no consiguen pasar la prueba y tienen que pasar la eternidad vagando por el mundo o sufriendo tormentos. Algo de eso nos hace creer o pensar la alegoría del juicio final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Sin embargo, la piedad cristiana nos ha presentado la imagen de la muerte como el sueño eterno, del que nos despertamos para ver el rostro de Dios. Y por ello la oración típica por los difuntos ha sido y es ese deseo familiar de descanse en paz. Creemos que nuestra condición humana, compuesta de cuerpo y alma, pasa a una condición celestial que no podemos describir. El cuerpo, privado del principio de la vida, que es el alma, se convierte en unos kilos de materia muerta que al cabo de meses se descompone, quedando solo como residuos los huesos del mismo y algunas otras partes resistentes a la descomposición inmediata. Sin embargo, esta muerte corporal se da cuando el alma ya no tiene en el cuerpo la morada apta para desarrollar una vida digna, sea por desgaste natural o por una enfermedad o un accidente. Vida digna me refiero a que pueda desarrollar todas sus facultades adecuadamente. Por supuesto que la capacidad del cuerpo para enfrentar circunstancias adversas es otro de los misterios naturales que no se acaban de conocer o explicar. Pero ante las circunstancias tan complejas de la vida y existencia, podríamos preguntarnos por qué Dios no pensó en otra forma de dar vida al ser humano. Sin embargo, podemos decir que apoyados en el testimonio de la Biblia, en ningún momento Dios pensó en cambiar su plan y proyectos sobre el ser humano, aunque en la narración sobre el diluvio pareciera que el Señor se arrepentía de haber creado al ser humano, pero no quiere que desaparezca, por eso se salva la familia de Noé. En vista de que Adán y Eva se habían atrevido a contradecir sus esperanzas, pensó en enviarnos a su Hijo para formar parte de nuestra raza y enseñarnos a ser humanos. Es decir, lejos de rechazar la idea de una humanidad, Dios, hablando humanamente, piensa en la alternativa de que es el Hijo de Dios, la segunda persona, a quien nosotros llamamos Jesucristo, tome nuestra condición humana y nos enseñe a ser humanos según el plan de Dios y de una forma coherente con la imagen divina que Dios ha puesto en nosotros. Para nosotros el hecho de que el Hijo de Dios tomara nuestra condición humana y viviera una vida normal en una familia es como podernos
de es como ponernos delante el modelo sobre cómo se ha de desarrollar nuestra vida. Esto Él lo ratificó al enseñarnos durante los años de su ministerio los principios y valores de una vida como la suya, una vida de la que Dios se pudiera sentir satisfecho, como lo dijo de Él en 2 ocasiones: este es mi Hijo en quien me complazco. Esto lo dice, y esta voz se oye en el bautismo después de los 30 años que Jesús vive la vida normal de un hijo de familia ocupado en labores domésticas y artesanas. Y a través de los siglos de historia de la Iglesia vemos que ha habido miles de hombres y mujeres que han seguido sus ejemplos y a quienes admiramos como santos y santas. Por tanto, también de nosotros, Dios, de nosotros, los demás humanos, como son estos santos y santas, Dios puede decir: este es mi hijo, esta es mi hija en quien me complazco. Por tanto, sí es posible vivir como Jesús. Sí es posible vivir esa experiencia fiel, humana, tal como Dios la quiere. Es posible, reproduciendo la forma de vida, las actitudes de Jesús. Pensar, juzgar, amar, actuar, en una palabra, como Jesús. San Pablo escribía a los romanos que Dios nos había destinado a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. Son palabras textuales que leemos en el capítulo 8, versículo 29 de esta carta. Y a los efesios les escribía que Dios nos había bendecido con toda clase de gracias para ser santos por el amor y para hacer alabanza de Dios, para hacer de nuestra vida una alabanza de Dios, una alabanza, de tal manera que Dios se sintiera feliz, complacido con nosotros, de tal manera que nuestra vida le diera gloria como fue la vida de Jesús. Dios, como en el caso de Jesús, quiere gloriarse de nosotros, como un padre o una madre que se sienten orgullosos de su hijo o de sus hijos cuando consiguen recibirse de la carrera que han estudiado, cuando consiguen una distinción, un premio, o han hecho un buen trabajo. Jesús también, según los evangelios, llama a los primeros discípulos para convivir con Él, para participar en su misión y para enviarlos a hacer lo mismo que Él hacía: predicar, curar enfermos, echar demonios, perdonar los pecados. Y nos dice, que nos da ejemplo para que ellos y también nosotros actuemos como Él lo ha hecho. Nos dice inclusive que nosotros podremos hacer, sus discípulos, las obras que Él hizo,
e incluso mayores. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, lo podemos hacer. Contamos con la fe, que es la fuerza, pero si decimos, ay, ¿cómo va a ser eso? Y ahí nos quedamos. Pues no, nunca llegaremos a cumplir ese ideal que Jesús es el que nos lo propone. A lo largo de la historia podemos mencionar muchos nombres de santos y santas admirables por su bondad, por su pobreza, por su solicitud por los pobres, por sus obras admirables y los milagros que Dios realiza por medio de ellos, por sus muchas virtudes, virtudes heroicas. Por ello, en la carta a los Hebreos se dice: teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos promete. Fijos los ojos en Jesús, que inicia y consuma nuestra fe. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Y refiriéndose a los problemas que encontramos en la vida de cada día, esta misma carta dice a continuación: sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. Pues ¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? Además, tuvimos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a quienes la sobrellevan. Y a continuación se enumeran algunas virtudes que hemos de observar para ser fieles a los ejemplos de Jesús. Dice: procurad la paz y la santidad. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni estorbe y contamine a la comunidad. En el mismo capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Jesús nos había dicho desde el principio de su ministerio que estábamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Como luz nos toca iluminar con la luz que hemos recibido de Jesús, que es la luz del mundo, a todos los que andan perdidos o confundidos por el mundo. Como sal nos toca dar el verdadero sentido, sabor a la vida, vivirla con sentido, con esperanza, con alegría, con satisfacción. Por ello Jesús dice que los demás puedan ver nuestras obras y por ellas glorificar a Dios Padre. Eso está en el capítulo 5 de San Mateo. En esa línea podemos recordar algunas palabras de San Pablo, cuando escribe a los romanos también, y les dice: no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformad vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Y a los colosenses les dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, como la fornicación, impureza, pasiones,
malos deseos y la codicia, la cólera, la maldad, la maledicencia y las obscenidades. No os mintáis, pues os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando según la imagen de su Creador, en la que no hay distinción de personas, sino que Cristo es todo en todos. Revestíos pues de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente y sobre todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Y todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así les escribe San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 de su carta. Pues, si somos capaces de recordar estas recomendaciones, nuestra vida en este mundo verdaderamente tiene sentido. Tiene mucho sentido. E incluso podemos sentirnos deudores ante el mundo porque necesitan de nosotros. Podemos pensar que somos como aquellos criados que fueron enviados a los caminos a invitar a todos a participar de la fiesta del reino, o como aquellos otros a quienes les distribuyeron cantidades de dinero para trabajar y hacer negocios. Podemos enterrar, como hizo uno, lo que hemos recibido, pues muchos dependen de nosotros. No podemos enterrar, perdón, quería decir, aquí le falta el no. No podemos enterrar, como hizo uno, lo que hemos recibido, pues muchos dependen de nosotros. Somos, dijo también Jesús, como la levadura que se mete en la masa para que fermente. Una pequeña cantidad da vida a la masa que crece y se hace pan o alimento para los demás. Y para concluir, en esa misma carta a los Colosenses, les dice, al inicio del capítulo 1, dice San Pablo, Jesucristo es el primogénito para ser el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud de la vida y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Bueno, pues volviendo a lo que he dicho al inicio, nuestra vida pende de un salto de la fe que nos une con la vida eterna del cielo. ¿Cómo garantizar que ese salto no sea un salto mortal, queriendo decir que nos podemos matar, sino que sea un salto salvador? Pues esto que acabo de reflexionar con vosotros, el vivir nuestra vida de tal manera que sea una vida de las complacencias de Dios, siguiendo los ejemplos de Jesús, agarrándonos fuertemente a Él cuando la prueba nos asusta, asumiendo sus actitudes
como actitudes a encarnar en nuestra vida y no perdiendo por nada del mundo nuestra comunión con Él. Porque sin mí no podéis hacer nada. Jesucristo nos habla muy bonito. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, a través de la alegoría de la vid y de los sarmientos, y ahí nos dice cómo tenemos que estar unidos a Él siempre. Un sarmiento no puede estar separado de la vid. Si se lo corta, tiene dos opciones: o morir seco, o injertarlo en otra planta, o plantarlo en la tierra mientras esté verde. Pero para nosotros no existe esa opción porque no hay otro por el cual podamos salvarnos. Nos lo dijo claramente San Pedro. Nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Él es el único. No podemos salvarnos en el nombre de nadie más que en el nombre de Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha sido constituido Señor y Salvador para que ante Él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, si nuestra vida también está orientada a dar gloria a Dios, solamente lo haremos siguiendo las pautas que Jesús nos da, siguiendo los ejemplos de Jesús. Ojalá pues que vivamos en esta dinámica y viviendo así nuestra vida siempre concentrada, centrada en Jesucristo, pues no nos preocupemos nada más, porque Jesús nos dijo: voy a prepararos un lugar. Y cuando haya llegado allá con el Padre y os haya preparado un lugar, vendré por vosotros. Ojalá pues que esta fe en Jesucristo nos mantenga fieles, nos mantenga animosos en el trabajo de la vida de cada día, tratando de hacer de nuestras obras una experiencia laudatoria de Dios, una experiencia por la cual Dios se sienta glorificado, se sienta honrado y por la cual muchos también den gloria a Dios. Seguiremos Dios mediante el próximo día y pasaremos ya a describir el acto tercero, la vida del más allá. Paz y bien.